Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche. Como es costumbre, ya a partir de esta hora vamos a conversar con los invitados e invitadas que diariamente desfilan por este espacio. En la noche de hoy vamos a conversar con una persona que conoce al dedillo de geopolítica, de relaciones internacionales. Vamos a conversar con Janel Ferreras, quien es experto en geopolítica, diplomático y catedrático universitario. Con él vamos a pasar un balance de cómo sigue el mundo, cómo sigue la economía asiática, cómo siguen los Estados Unidos y el tema del momento del asesinato de un candidato presidencial en Ecuador. Sobre esos temas, Junior y otros, vamos a conversar con Janel Ferreras. Janel, buenas noches, bienvenido a Cerrando la Noche nueva vez. Manny, Junior, sabe mi cariño y mi aprecio para ustedes dos. Igual. Soy un fiel seguidor de sus comentarios. Muchas gracias. Pero yo siempre he diferido por un tema de... Giovanni te presenta como invitado. Tú no eres un invitado, tú eres parte de este espacio y tú lo sabes. Sí, ya teníamos un tiempecito. Pero Giovanni quiere irnos, porque tiene lógica, hablar de lo que pase en otras latitudes del mundo, en otros continentes. Sin embargo, yo creo que hay demasiado problema en el nuestro como para no dedicarle el escaso tiempo que nos queda a tratar los problemas que estamos viviendo actualmente. Ya Giovanni mencionó a Ecuador, pero Sí, sigue Perú, sí, pero Haití, que lo tenemos al lado, Sí, pero- y no lo abordamos casi Por nunca. el caso de Ecuador es urgente tocarlo, porque la verdad que se sabe poco de ese asesinato, quiénes formaron la trama, quién es Fernando Villavicencio, porque en realidad no lo conocemos, un periodista que incursiona en la política y que logra escalar y que pues se convierte en una amenaza, me imagino yo, para el status quo, el poder, que tiene miedo de que él pudiera alcanzar la presidencia de Ecuador, y pues creo que eso es un detonante para su asesinato. Bueno, creo que son válidas ambas tendencias, tanto la local como la internacional. Claro. Me gustaría, si me lo permiten, iniciar con el tema del momento, que es el tema del Ecuador. Fernando Villavicencio es un hombre que viene de raíces muy humildes. Era un empleado de Petroecuador. Primero fue un sindicalista. Era un hombre vinculado al sindicalismo de su país. Él inicia en los medios como locutor. Se hace locutor y luego toma una línea dentro de la comunicación, se hace periodista, y era una línea del periodismo de investigación aguerrido, siempre contraria a los intereses que gobiernan. Fue atrayendo grandes posibilidades dentro de la opinión pública del Ecuador, y su gran logro o su principal hazaña pública mediática en su país fue la acusación y el señalamiento que dio al traste con la condena de Correa, al expresidente de Ecuador. Él tenía una disputa pública y muy ácida con el presidente Correa, que de hecho están ahí todavía la mayoría de los intercambios a través de las redes sociales y de Twitter, donde se acusaban mutuamente. En el año 2014, Fernando Villavicencio fue condenado por un tribunal por injuria. Aparentemente había dado algún tipo de información que no pudo sustentar en el tribunal y fue condenado a 1 año y 6 meses de prisión. Eso nunca lo cumplió, él se fue refugiando en algunos sectores importantes de la vida indígena de su país. Y ahora, en el día de ayer, y eso lo hago de forma muy responsable, y creo que ustedes dos me van a acompañar, yo rechazo con todas mis fuerzas cualquier manifestación de crimen y de abuso de poder contra un ciudadano que ejerza la comunicación y la política. Él fue objeto de un atentado que culminó con su vida. Realmente cometió tres errores fundamentales en la política en cualquier parte del mundo. Lo primero es que en política usted no se abre varios frentes al mismo tiempo. La campaña presidencial del Ecuador es una campaña muy cuestionada en términos de seguridad y de organización electoral. Hay que decir primero que con el decreto 741, si la memoria no me falla, el presidente Guillermo Lasso hace uso de lo que se llama en política del Ecuador la muerte cruzada, que es el artículo 148 de la Constitución,
donde el presidente a través de ese artículo tiene la potestad de disolver el Congreso y llama a elecciones. Hay otro mecanismo de muerte cruzada que es el artículo 130, pero el 130 es cuando es el Congreso que destituye al presidente. Cuando el presidente destituye al Congreso es el 148 y cuando el Congreso destituye al presidente es el 130. Bueno, una vez plantada la muerte cruzada, el Ecuador se avecina para el próximo 20 de agosto las elecciones presidenciales y congresuales. 8 candidatos presidenciales. Para que ustedes vean la tendencia y la división dentro de ese país. Ese país es ingobernable. La cantidad de grupos de poder que hay en el Ecuador son realmente un caos. Y además, el Ecuador, después de Colombia, es el país con mayor incidencia de narcotráfico en América Latina. Por sus puertos, por su dinámica, por su intercambio, por sus exportaciones. Y la campaña fue rodeándose alrededor de un tema muy sensitivo que tiene que ver con el factor narcotráfico, lavado de activos y economía. El presidente Correa, en el ejercicio de sus funciones, con un tema del llamado centroizquierda de América Latina, marcó distancia de Estados Unidos, que tenía una oficina importante de lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos, como la tenemos nosotros en la República Dominicana. Entonces, a partir de ahí, en campaña, el señor Fernando Villavicencio había establecido un programa de lo que él iba a hacer si llegara a la presidencia de la República. Cometió el segundo error, que fue señalar públicamente un posible imputado si a él le ocurría algo en el futuro. Eso es un error, porque si yo digo aquí en televisión que si a mí me pasa algo, el responsable es Milagro Serapia, cualquier cosa que me suceda en la calle, la gente va a llamar a Milagro Serapia cuando el milagro no tiene que ver con eso. Siempre hay un tercero imparcial que se hace inteligente y comete el hecho para que se le adjudique a un tercero. Y lo tercero y no menos importante, el señor Fernando Villavicencio proclamó la muerte dentro del proceso. Usted no puede... ¿Cómo así? Explícame, no te entiendo. Bueno, pero claramente, él dijo públicamente, yo estoy aquí listo para que la muerte me venga a buscar. Yo ando sin chaleco. Vengan narcotraficantes y enfréntenme que no tengo miedo. Mira, cuando sonaron los disparos en el atentado terrible en el día de ayer, ni la seguridad se paró. No es lo mismo, hay un dicho muy popular en el territorio dominicano que dice, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Sí. Usted no puede utilizar su comando de campaña para adjudicarse cosas que usted no quiere ver llegar. En política, ustedes que son docentes importantes dentro del escenario nacional saben que ahora hay dos tendencias en la política. Claro. La que se ejecuta en medio de la campaña y la que se logra en medio del poder. Las transformaciones se hacen cuando usted tiene el palo de Mao. Usted no puede desde la campaña amenazar con construir una cárcel de máxima seguridad, amenazar con un proceso de extradición con organismos internacionales y señalar cuáles son los imputados de hecho, porque además usted está volando un plano que es parte de la justicia, Junior, y los responsables de adjudicarle a usted una condena son los tribunales. El Ministerio Público principalmente, la acusación. Y debe haber un proceso donde es público, abierto, no es participativo para la prensa, pero yo no puedo desde un comando de campaña adjudicarle a nadie sentencias previas. Al final es un hecho lamentable. Nosotros, no sé, menos que a ustedes también. Claro, claro. Me afecta bastante cuando yo veo una América Latina en llamas y prácticamente el mundo está transitando esa misma dirección. Porque la mayoría de los países tenemos una crisis, pero yo pienso que ese es el punto más oscuro de un sistema democrático cuando finalmente le quitan la vida a un candidato. Están señalando a Correa porque tuvo algún tipo de diferencias muy, muy profundas con él. Pero yo descarto que el crimen de él sea un crimen político por una sencilla razón. ¿Tuvo el poder? No solamente eso. En las encuestas de los 8 candidatos, la que está puntera muy lejos es la candidata del correísmo. ¿En qué le beneficia? Entonces no le beneficia en nada eliminar a una persona que está en tercero o en cuarto lugar, porque ni siquiera era en segundo lugar que estaba. En las encuestas, Fernando Villavicencio era el que tenía el discurso más centrado. Él, en el principio de su vida política, era un hombre de izquierda. Aunque ahora se ha
ubicado en el centro derecha por sus pronunciamientos. Yo creo que es interesante el análisis que hace, sobre todo entraste en una parte que tiene que ver con mucha actualidad. Fíjate que se habla localmente de una nueva derecha. Y en las redes eso toma cuerpo. De hecho, hay 3 o 4 personajes con influencia internacional que, bueno, ocurrido el hecho, de una acusan a los gobiernos de izquierda de ser responsables de la muerte del señor Francisco Villavicencio. No se ha investigado nada y ya tienen un responsable. Pero también... Pero eso obedece a su herramienta, porque recuérdate que la primera herramienta de ese grupo es el tremendismo mediático. La manipulación. Claro. Que más que es la manipulación. Claro. Y llevar a un conjunto de gente, parece que está ávida de que le digan cosas, por un camino que no lleva, digo yo, a ningún lugar. En este momento, ¿qué es lo que las autoridades ecuatorianas pues investiguen y den con los responsables de ese hecho? Claro. ¿O acaso, como tú dices, ¿y en qué beneficia eso al correísmo? No, y que no se puede señalar nada, porque primero, en el Ecuador acaban hace días de eliminar un alcalde. Correcto. En el municipio de Marta. Claro. Matan un alcalde. La vida de todos los políticos del Ecuador corre peligro, porque repito, en los Estados Unidos hay una frase que yo utilizo mucho y lo he dicho aquí en este medio: persigue el dinero, follow the money. Donde quiera que se mueve los intereses económicos, está el crimen organizado. Y a veces yo veo en el espejo, Junior y Giovanni, yo veo en el espejo, yo siempre procuro ver la República Dominicana en el espejo internacional. Por 2 razones. Primero, para no cometer los errores que se cometen en el área. Y segundo, para nosotros identificar en qué lugar del momento histórico estamos. Hay una tendencia altamente peligrosa en el mundo, que es la tendencia populista. La que utiliza la apertura de la comunicación 2.0, donde todo el mundo tiene derecho, a través de un teléfono inteligente, de convertirse en un programa de televisión, en un programa de radio, una prensa escrita, de decir cuantas cosas le parezca. Sin filtro. Sin ningún tipo de filtro y sin ningún tipo de responsabilidad. El hecho que usted sea un ente público de comunicación, eso no le da derecho a usted, de usted cercenar la moral de una persona porque a usted le parezca en un segundo. Y salir con una acusación tan temeraria como acusar a alguien de un crimen tan atroz como el de el señor Villavicencio es un tremendismo. Y de todo es una falta de respeto al propio fallecido, porque hay que esperar la investigación. Yo en primera fase descarto que es un crimen político. Yo lo descarto. Primero, porque él no era un objetivo político. Él no estaba ni en primero ni en segundo lugar para las encuestas. Son 8 candidatos. Si tú me dices que él está puntero y que él es una amenaza para el sistema, que él tiene un 50+1 y que era inminente que el próximo 20 de agosto él se va a juramentar o él va a ganar las elecciones abrumadoramente, uno dice, bueno, pero lo sacaron de circulación. Que no es lo mismo que pasa con el presidente, el candidato presidencial colombiano que mataron en la era de Escobar. O el candidato presidencial que eliminaron. Galán. Sí, Galán. O el candidato presidencial Colosio que mataron en México. Que era inminente su victoria. En este caso no. Villavicencio representaba en las encuestas entre el 3er y el 4.º lugar. El primer lugar cómodo lo tiene el correísmo. Vi algo que entre 4.º y 5.º lo ubicaban incluso. Sí, sí. Él estaba remontando por un discurso agresivo, repito, en contra de la delincuencia, porque ahora en América Latina hay una nueva tendencia. Todo el mundo quiere ser Bukele. Y yo le digo a mis amigos, Bukele tiene 2 etapas. Hay un artículo público que yo publiqué hace tiempo que se llama El Palo de Mao. Usted no puede hacer transformaciones desde la base de la oposición. Las transformaciones se hacen en el ejercicio del poder. Y para llegar con inteligencia, porque hay otra cosa, no quieren tener asesores. La nueva política, Giovanni y Junior, tiene 2 escenarios fundamentales. El de la primera fase, que es el que conocemos todos, que es la política de la calle, del territorio, del mano a mano, el punto caliente, las embajadas universitarias.
Y la nueva política, que es la política de las redes, de la comunicación, de la virtualidad. Si tú manejas la primera y no te haces asesorar de la segunda, sucede lo que tú estás viendo en el escenario nacional de personas con un prestigio ganado, pero que hacen el ridículo a nivel de redes sociales, con falsas poses, con pronunciamientos fuera de lugar, sin ningún tipo de asesoría. Hay que manejar el escenario actual. Ahora, volvamos a Ecuador. ¿Qué impacto puede tener este asesinato al proceso del próximo domingo? Porque no es tan lejos, es el próximo domingo las elecciones, el domingo 20. ¿Qué influencia, qué impacto puede tener esto? Y sumado a el decreto del presidente de un estado de excepción, que es una figura que recurre mucho ese presidente. Sí, porque a partir de la emisión del decreto 741 del presidente Guillermo Lasso, él destituye el Congreso y a partir de ahí él tiene la capacidad de gobernar con ese tipo de decretos. Él no tiene el control del territorio. Él no tiene el control del territorio. El primer elemento de un Estado soberano es el control del territorio. Aparentemente los grupos delincuenciales están muy profundos en el escenario del Ecuador. Hay intereses altamente peligrosos que están incorporados en la vida productiva. ¿Qué va a pasar en el Ecuador? Lo primero es que el escenario político no va a cambiar sus tendencias. Porque los seguidores de Villavicencio no creo que puedan hacer una mayoría, porque lamentablemente los 8 candidatos son muy divididos. Va a tendenciar lo que todo el mundo sabe, que el correísmo tiene la mayor cantidad de electores porque lo demostró en las municipales. Claro. Es más, es casi inminente que el correísmo tome el control del Ecuador. Y tercero, y no menos importante, es que deja un trago amargo no solamente en el Ecuador, sino en todos los países periféricos, porque tenemos el mismo caso en Perú, tenemos el caso en Guatemala, tenemos una crisis en América Latina. Daniel, con tu permiso tenemos que irnos a una pausa para seguir con otros temas. Yo creo que ya está agotado el tema de Ecuador y poder abordar otros temas. Señores, conversamos con Daniel Ferreras, quien es experto en geopolítica, diplomático y catedrático universitario. Vamos a la pausa y volvemos en breve.